noches, profesor. Vamos a explicarle en este video lo que es el proceso, lo que es el análisis MEF, el funcionamiento básico y la simulación dinámica y cálculos de lo que es el proyecto para lanzar un dardo. ¿Okay? Nuestro equipo está conformado por María Eugenia Guerrero, Rolando Parada y mi persona Joan Duque. ¿Okay? Entonces, esta es la máquina móvil que va en el área de funcionamiento. Esta es la máquina móvil que va a ser accionada y en este punto que va a realizar el movimiento transformando la energía potencial gravitatoria en energía cinética. Entonces, el mecanismo consta de un sistema de poleas, en este caso 4 poleas, con la cual va a pasar una guaya o un cable que va a tener en su extremo una masa suspendida de aproximadamente 3 kilos. Esta guaya se va a estar amarrada allí, enrollada en este eje, que a medida que se desenrolle, pues a través del sistema de poleas, va a transmitir movimiento a un segundo eje del cual está conectado a un sistema de engrane con tornillos sin fin que va a producir el movimiento en las ruedas, ¿ok? El abajo va a poder generar un movimiento de traslación a través de la supresión de la caída de la masa. Este mecanismo consiste por un sistema de 4 poleas donde se va a enrollar o va a pasar un cable. Este cable va a estar anclado en el primer eje a través de un pasador y va a estar enrollado a lo largo de una sección del eje. Si cuando se desenrolle, él va a empezar a girar, va a empezar a rotar el primer eje y ese movimiento se va a transmitir a una polea de radio mayor que el cual va a estar a su vez conectado a otra polea que se encuentra en la parte inferior y que va a estar contenida en el mismo plano de la polea del radio mayor y también va a estar conectado a su vez a un eje que es paralelo al eje motriz. ¿Ok? A través de ese movimiento se va a poder transmitir al sistema de engranajes piñón o corona o tornillo sin fino de gusano, y el tornillo de gusano va a servir de eje para poder realizar el movimiento de las ruedas o de los cauchos. ¿Ok? Entonces, en eso consta básicamente lo que es el funcionamiento del sistema. Cuando él haya recorrido o haya terminado la cuerda que va enrollada en el eje motriz, él tendría este sistema que dispara la pelota al objetivo. Este sistema va a estar contenido primero con un pasador que va a ir acá, el cual va a mantener este brazo en su posición, y cuando se retire esto, todo este brazo girará o rotará hacia adelante para poder disparar la pelota o sea, el dardo hacia el objetivo. ¿Ok? Entonces, ahorita en la parte de simulación dinámica, la cual para poder iniciarla debemos estar primeramente en el entorno de ensamblaje con todas nuestras piezas debidamente dimensionadas y debidamente ensambladas, pero cabe destacar
que el software o el programa solo admite diseños rígidos y, y los únicos elementos flexibles que se pueden introducir en el software son los resortados. Las guayas o cuerdas son elementos flexibles, pero que varían y el programa no los toma o no tiene ese módulo integrado de cálculo en sus bibliotecas. Esa es una limitación muy importante que tiene este dicho software, ¿ok? Debido a la forma en que fue concebido el sistema, ¿ok? Entonces, se hará una breve explicación de cómo funciona el módulo de simulación dinámica, pero no se podrá hacer la simulación completa debido a que la cuerda es un elemento de suma importancia, ya que activa todo el mecanismo, todo el movimiento. Bueno, basados en esta idea, empezamos, ¿ok? Accedemos a la pestaña de entornos, hacemos clic en el botón de simulación dinámica y automáticamente transformará las relaciones que fueron hechas durante el ensamblaje a relaciones de fijación. Entonces, el programa hace una distinción entre grandes grupos, entre cuatro grandes grupos, entre el grupo de piezas fijas, móviles, muñones estándar o cargas. El grupo fijo o elementos fijos son los elementos que por la forma que fueron ensamblados eh, eh, no, no van a producir un movimiento relativo con respecto a las piezas en las cuales se va a analizar el movimiento o se va a realizar el análisis dinámico, y los grupos móviles son aquellos elementos o piezas que van a tener movimiento relativo, eh, digamos, entre las piezas que van a estar relacionadas en esa simulación o en las cuales en la que va a tener algunas restricciones o, o exacto, las restricciones dinámicas propias de cada movimiento relativo. Por ejemplo, la rotación que pueda generar una polea a través de un eje, ¿ok? Las uniones estándar son las uniones que automáticamente el programa convierte de las relaciones que fueron impuestas en el ensamblaje. Él las convierte a uniones estándar, que pueden ser uniones de tipo rotacional, tipo traslacional, o uniones de engranes, uniones de, de diversos tipos de mecanismos, pero en este tipo de uniones estándar no tiene cargado o vinculado o no toma en cuenta la opción de cables, cableados o guayas, ¿ok? Y las cargas externas a la cual el elemento va a ser sometido. En este caso no va a haber carga externa, sino simplemente va a haber una carga que va a estar suspendida, que va a generar una energía potencial gravitatoria, y esa energía potencial gravitatoria va a ser la que va a producir el movimiento. Y la única carga externa que pues, se puede utilizar es la gravedad. Entonces la gravedad, bueno, no se ha todavía activado en el entorno. Ok, partiendo de esto, él tiene como un procedimiento para poder realizar o llegar a buen término la simulación dinámica. Lo primero es que él transforme las, las internas a uniones estándar, que faltan en algún caso o alguna restricción o a una restricción mal hecha también. Se puede hacer una inserción de unión. Sin esa inserción de unión, nosotros podemos indicar qué tipo de unión o indicar qué tipo de unión, si exacto, qué tipo de unión dinámica podemos generar en el elemento. ¿Ok?
Entonces tenemos desde engranajes, elementos de deslizamiento, contactos 2D, 3D. Podemos limitar qué vamos a simular o un resorte, un amortiguador. Entonces, después, una vez que se cargan las uniones, tenemos la opción de, eh, nos tocaría fijar lo que son las cargas a las cuales va a estar sometida los elementos. Entonces, para, para nuestro sistema, nosotros vamos a indicarle ningún tipo de carga, sino simplemente la carga que va a ser accionada por la gravedad. Nosotros podemos indicar solo fuerzas o par de torsión, y el par de torsión se traduce en el par que puede producir el motor. En nuestro caso, nos vamos a indicar que vamos a activar la gravedad o vamos a definir la gravedad en una dirección. En este caso, nosotros podemos indicarle de manera vectorial o a través de la entidad. Voy a hacerlo de manera vectorial y le voy a indicar que voy a utilizar los 9810 en el eje Y, pero la dirección del Y negativo. Ahí está la gravedad. Ahí está la gravedad colocada, y ahora simplemente lo que hacemos es indicar qué tipo de resultados son los que nosotros queremos visualizar. Bueno, aquí tenemos el resultado y vemos lo que es la gráfica de salida, donde nosotros podemos indicarle qué tipo de variable nosotros vamos a querer visualizar y en qué instante, ¿ok? En qué instante de tiempo nosotros vamos a querer visualizarlo, ¿ok? Y también qué pieza en específico nosotros queremos ver su gráfica velocidad, aceleración o velocidad tiempo, aceleración tiempo o posición tiempo, ¿ok? Para ello, ¿ok? Nosotros podemos añadir trazo, ¿sí? Y para lo cual nosotros tenemos que seleccionar un elemento al cual nosotros vamos a definir ese trazo, y podemos indicar que queremos que ese elemento nos muestre los valores de salida, que en este caso pueden ser trayectoria, velocidad o aceleración. Entonces cada una está con su color respectivo, la cual vamos a poder visualizar en los gráficos de salida. Cuando el elemento empiece a trabajar, se va a poder observar en una gráfica, en este caso, trayectoria tiempo o velocidad tiempo. El movimiento, la simulación del movimiento que él va a ir realizando en un respectivo lapso de tiempo. Entonces, nosotros podemos marcar aquí que queremos ver cada una de ellas sobre algún elemento. Vamos a seleccionar la polea, le vamos a aplicar, esperamos a que cargue y le damos a aceptar. En los gráficos de salida podemos ver los trazos de posiciones, lo que es la posición total, la posición general, y la posición en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Ya que estamos trabajando en el espacio, lo mismo pasa con las velocidades, velocidad absoluta, velocidad en el... Bueno, mi nombre es Rolando Parada, estudiante de Ingeniería Mecánica, cursante de la materia de Diseño Mecánico 2. Posteriormente voy a hacer una breve explicación de los cálculos realizados para nuestro prototipo y también una explicación de la simulación del mismo. En la parte de cálculos se realizaron los cálculos para los engranes. Se realizó un sistema de engrane de tornillo sin fin, también conocido como tornillo de gusano. Nuestro prototipo consta de un tornillo sin fin más una corona recta. Estos cálculos se realizaron a través de Excel vinculando ecuaciones
para poder calcular tanto la corona como el engrane de tornillo sin fin. Para esto, los valores que se manejaron fueron número de diente, módulo y el diámetro exterior. En base a esto se calculó por medio de la tabla de Excel el diámetro exterior, diámetro primitivo, diámetro interior, altura de cabeza, altura del pie de diente, altura total de diente, paso, el espesor y el radio de diente. Como se puede observar, en qué consisten las ecuaciones. Si todos los elementos se encuentran totalmente restringidos y no hay duda entre la interrelación que hay entre ellos, la simulación dinámica se va a dar de una manera bastante cómoda y rápida. Pero para el tipo de sistema que se planteó, la simulación dinámica no se pudo generar debido a que el programa no tiene dentro de su entorno de cálculo o módulo de cálculo, no toma en cuenta los elementos como son cuerdas y guayas, debido a que todos los movimientos que se moverán en el software son rígidos, como se pueden observar, que todos los elementos que son fijos, ya que todos los movimientos que son, ya que todos los movimientos que se realizan o los toma el programa son como piezas rígidas. En este caso, como ya lo mencioné anteriormente, no se pudo realizar la simulación dinámica debido al simple hecho a la interacción que va a suceder entre las guayas ahora para poder realizar la simulación dinámica o entrar al módulo o el entorno de simulación dinámica. Lo tenemos que hacer a través del entorno de ensamblaje, debido a que la simulación dinámica nos permite visualizar y poder notar las interacciones que tienen todos los elementos entre sí. Entonces entramos en entorno, simulación dinámica. Si todos los elementos se encuentran totalmente restringidos y no hay dudas entre la interrelación que hay entre ellos, la simulación dinámica se va a dar de una manera muy cómoda y muy fluida. Pero en nuestro caso, para el tipo de sistema que se planteó, la simulación dinámica no se pudo generar debido a que el programa no tiene dentro de su entorno módulo de cálculo, no toma los elementos como son cuerdas o guayas, solamente toma todos los elementos rígidos. Por eso no se puede realizar la simulación. Como se puede, como se puede observar, aquí el programa toma en cuenta los elementos que son fijos y los elementos que van a tener uniones estándar. Y entonces él va a tomar o va a cargar en base a las restricciones que hay en el ensamble. En este caso, como se menciona ya, no se pudo realizar la simulación dinámica debido al simple hecho, debido a la interacción que va a suceder entre las guayas y el peso. Como la guaya se va a utilizar como un mecanismo o un elemento que inicia en nuestro caso todo el sistema. Entonces el programa nos permite generar esas variaciones
y a la vez no me deja ver todos los movimientos que se van a realizar en la pieza. Por este lado, nos vimos restringido en la simulación debido a los elementos utilizados. De igual manera, el programa nos permitió desarrollar. Gracias y espero que haya sido de mucho agrado la breve explicación de nuestro prototipo. Entonces, vamos a hacer el análisis de elementos finitos. En este caso se va a hacer el análisis del elemento finito, número de elementos más críticos, que sería el eje donde va la polea, radio mayor. Para hacer este estudio nosotros vamos a indicar o vamos a seguir un procedimiento. Lo primero pues es tener nuestro elemento discretizado, en este caso lo sacamos del ensamblaje, va a ser nuestro eje. Abrimos, nos vamos a la pestaña entornos y ahí vamos a seleccionar la que dice, el entorno que dice análisis de tensión. Aquí ya yo lo tengo generado, entonces ya teniendo el entorno abierto, le damos aquí al botón que dice crear estudio. En esta creación de estudio nosotros vamos a indicarle qué tipo de estudio vamos a realizar: análisis estático, análisis modal. El análisis estático es el que vamos a realizar, que es el que vamos a determinar el esfuerzo de vómices, de deformaciones, el factor de seguridad. El análisis modal es un análisis de vibraciones, es un análisis de frecuencias naturales. Entonces en este caso podemos observar que tenemos objetivo de diseño punto único y pues análisis estático. Entonces vamos a hacer el análisis estático solamente de un elemento, porque si hacemos análisis estático de todos los elementos vamos a tener problemas de que va a demorarse mucho en procesar cada uno de los nodos que va a conformar el análisis. Entonces, análisis estático, le damos a aceptar. Una vez ya generado, indicándole al programa que vamos a realizar un análisis estático, lo segundo que debemos hacer es asignar materiales. En este caso, ya el eje tiene un material asignado que es acero al carbón. Aquí lo pueden ver. Cuando no se le ha asignado ningún material al elemento, tenemos que darle aquí al botón asignar y se nos va a desplegar esta tabla donde se puede ver que ya está definido y es un acero al carbón. Después que está generado, de que está asignado el material para la pieza, vamos a fijar, se va a realizar las restricciones. En este caso, como es un eje, nosotros normalmente analizamos los ejes y en este caso tenemos dos apoyos. Por el ensamblaje realizado tenemos dos apoyos, entonces vamos a considerar que son restricciones de carbón. Después que está generado, de que está asignado el material para la pieza, vamos a fijar, se va a realizar las restricciones. En este caso, como es un eje, nosotros normalmente analizamos los ejes y en este caso tenemos dos apoyos. Por el ensamblaje realizado tenemos dos apoyos, entonces vamos a considerar que son restricciones fijas, que van a estar sobre la superficie cilíndrica, que en este caso, ¿cuál puede ser la superficie cilíndrica? Esta y esta. Entonces nos vamos a restricciones fijas. Indicamos que las de restricciones fijas van a estar acá, en donde está la carga del rodamiento. Restricción fija acá y acá. Se pueden ver que ya están asignadas las caras. Le damos a aceptar. Y una vez que ya está asignado esas restricciones, ahora vamos a proceder a aplicar cargas. Entonces, para aplicar las cargas, tenemos que hacer una discretización de las cargas, en este caso carga de rodamiento y carga de la polea. Para poder determinar las cargas, pues habría que hacer un análisis, un cálculo manual para determinar
las cargas que ejercen las poleas sobre el eje y los rodamientos sobre el eje. Entonces tenemos que generar a través del análisis dinámico también, y como está generando problemas por el simple hecho de que se está utilizando una cuerda o una guaya para poder generar el movimiento, entonces esa forma no lo permite o no la reconoce Inventor, que ya no simula el elemento flexible o elemento elástico, como son los cables. Ella no simula eso. Entonces no tenemos valores determinados de lo que es la fuerza que ejerce los rodamientos y la polea. En ese caso voy a asumir unos valores. Entonces voy a aplicar fuerzas sobre esta cara. Si de acuerdo al rodamiento vamos a tener fuerzas tangenciales y fuerzas axiales. Entonces nuestra primera fuerza, vamos a colocarle una carga de 200 newton. Ya asignamos la primera carga, que en este caso es la fuerza 1. De la misma manera se va a cargar la fuerza 2, que en este caso, como ya tenemos todas cargadas, ya tenemos cargadas todas las fuerzas, vamos a utilizar la dirección en esta fuerza que es perpendicular al eje. Vamos a utilizar el componente, la fuerza de manera vectorial, y la vamos a indicar que va a estar en dirección negativa en el eje Y. Entonces montamos nuestra segunda carga de rodamiento, que serían estas que se ven acá, que tenemos fuerza radial y fuerza tangencial. Le estoy dando el mismo valor de fuerza de estos rodamientos y lo cargamos de la misma manera. Damos fuerza y le vamos a indicar sobre esta cara. Y le indicamos entonces el valor vectorial de la fuerza en el eje X y en el eje Y. Son las cargas vectoriales. Perdón, la fuerza tangencial, la fuerza radial. Estoy suponiendo un valor porque estos valores se obtienen a partir de la simulación dinámica. Como expliqué, la simulación dinámica genera problemas porque estamos utilizando como elemento de inicio para esta simulación un elemento flexible como lo es un cable. Entonces este programa nos permite simular elementos flexibles como cables, solamente resortes. Entonces se aplican las cargas que genera el rodamiento, y ahora vamos a colocar las cargas que genera la polea. En este caso estamos asumiendo que las cargas que genera la polea son de 400 newton. Si lo pueden ver, tenemos 400 en el eje X para la primera y 400 en el eje Y para la segunda. Aquí la tenemos. Y para tener en cuenta el peso propio del elemento, le anexamos la fuerza de gravedad de manera vectorial igualmente. Aquí podemos ver que en este caso en el eje Y es negativo. Como siempre se suma la gravedad, que es en sentido vertical hacia abajo. Entonces, una vez generado esto, una vez descargado todos estos parámetros, le damos vista en malla para que me diga cuántos nodos y cuántos elementos tenemos. Ya que me ha dado el número de nodos y el número de elementos, procedemos entonces a realizar la simulación. Le damos al botón ejecutar antes de ejecutar, y para tener en cuenta el peso propio del elemento, le anexamos la fuerza de gravedad de manera vectorial igualmente. Aquí podemos ver que en este caso en el eje Y es negativo. Como siempre se suma la gravedad, que es en sentido vertical hacia abajo. Entonces, una vez generado esto, una vez descargado todos estos parámetros, le damos vista en malla para que me diga cuántos nodos y cuántos elementos tenemos. Ya que me ha dado el número de nodos y el número de elementos, procedemos entonces a realizar la simulación.
Le damos al botón ejecutar. Antes de ejecutar, se va a desplegar esta pantalla para poder ver si genera alguna advertencia. Entonces le damos a ejecutar. Ahí está. Recuerden que el material asignado para el eje es acero al carbón. Entonces aquí es una deformación exagerada que se está viendo porque estamos haciendo un ajuste de visualización de 1x. Si le digo que es real, entonces ahí se puede ver que es de manera real. Tenemos el esfuerzo de von Mises, que es la variable que nos interesa de la simulación estática o el elemento finito son la del esfuerzo de von Mises, que es el desplazamiento, y el factor de seguridad. Entonces podemos ver que en los puntos más críticos están justamente los cambios de sección, como debe suceder. Ahí es donde se encuentra la concentración de esfuerzos más altos, que serían de 179,39 MPa, suponiendo la carga de 400 newtons más la carga que está generada por los rodamientos. Se observa que como es un eje macizo de acero al carbón, entonces el desplazamiento máximo ocurre en el centro, que es el de 0.01135 milímetros, es decir, o ese desplazamiento ya se intuye que el elemento no falla.